Abra su Biblia en el libro de Nehemías. En el capítulo 1. Y le vamos a dar lectura a todo el capítulo. Son 11 versículos nada más, pero nos van a ayudar mucho. Bueno, de hecho vamos a estar predicando sobre este capítulo y es el arranque para poder entender el resto de todo el libro. Amén. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Icalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me respondieron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y oré y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento ahora tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que estén ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía, dice, de copero al rey. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? El libro de Nehemías describe un periodo 100 años después del retorno de Israel en el cautiverio babilónico. Quiero que nos ubiquemos ahí. 100 años mínimo, pasaditos, eran estos años, 100 años, imagínense, 100 años. 100 años después de que Israel había regresado, algunos habían regresado, no todos, pero ya se empezaba a regresar. Habían regresado a reconstruir el templo, pero el muro de Jerusalén todavía no se había levantado y la ciudad pues estaba expuesta a cualquier cosa, porque el muro era lo que tenían para protección. La ciudad dice que estaba en ruinas. Ahora, Nehemías es un personaje que está pues sirviéndole al rey Artajerjes. Eso lo vamos a ver ya en el capítulo que viene. Vamos al nombre del rey al que él le sirve, y él es el que le sirve la copa de vino o alimentos. Él estaba cerca del rey. Él, aunque estaba bajo el gobierno de esta otra nación,
pero tenía una buena posición, sirviendo de copero al rey. Cuando él está en esta posición, nos da la fecha exacta y dice que era el año 20 del reinado de este hombre, Artajerjes. Él pregunta a uno de sus hermanos que viajaron de Jerusalén para el área donde él se encontraba, Babilonia, bueno, que era Babilonia, ya no era el otro imperio, pero él pregunta cómo están las personas que se quedaron en Jerusalén. El versículo 2 lo dice: pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y esto fue lo que le respondieron: el remanente. El remanente significa unos pocos, ¿verdad? O los pocos que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La ciudad, hermanos, en 100 años que ellos ya habían regresado, algunos a la tierra de ellos, porque habían sido llevados cautivos, los que habían regresado todavía no le habían dado prioridad a la reedificación del muro. Había una obra muy grande por hacer. Ese muro se tenía que construir, pero nadie había tomado la iniciativa. Hay un hombre, hermanos, lejos de la ciudad de Jerusalén, que pregunta, y cuando se le da la respuesta por el estado de esa ciudad, le dicen cómo se encuentra. Está derribada, las puertas siguen quemadas, no hay muro, están expuestos. Hermanos, no estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando de la ciudad de David, del lugar en donde está el templo de Dios, donde reinó David, donde reinó Salomón, donde vinieron otros reinos después, pero hubo una gloria de Dios en ese lugar. Y ahora, hermanos, el sitio se encuentra abandonado, derribado, humillado, y esto le causa mucho dolor a Nehemías. Y Nehemías, hermano, movido por este sentir, busca el rostro de Dios. Nehemías va a ser enviado después, hermano. Nosotros, ¿cuántos conocen este libro? Yo creo que la mayoría, ¿verdad?, conoce este libro. Nehemías va a ir a Jerusalén y va a trabajar duramente para levantar el muro de Jerusalén y volverle la dignidad, hermanos, a la ciudad y a su pueblo, y volver a invocar el nombre del Señor, hermanos, allí en ese lugar, a reedificar la ciudad. Jerusalén, hermanos, una y otra vez ha sido destruida, y en este tiempo, hermanos, pues ni siquiera está en las manos de su pueblo, sino que está en las manos de otro pueblo. Ahora, este capítulo, hermanos, nos da pautas a seguir. Este capítulo nos enseña qué hacer, hermanos, cuando queremos reedificar. Yo le hablaba a los niños de que Dios ama a sus familias. Estamos hablando de familias. Y cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, vamos a mirar que este es un pueblo que es el pueblo de Dios. Es una familia, es la familia de Dios, es la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es una familia que ha crecido, que se ha multiplicado. Pero ahora esta familia, hermanos, está en afrenta, está en problemas. Bueno, ¿qué le ocasionó estos problemas? Bueno, sí, ellos dieron lugar. Por eso Nehemías nos enseña que antes de buscar el rostro de Dios, o que Dios nos responda para restaurarnos, primero hay que confesar el pecado que hemos cometido. Nehemías dice, él busca en oración, en ruego, como dice aquí, se puso en ayuno, él se sintió triste de la situación de sus hermanos, pero fue movido a buscar a Dios. Y él fue movido, hermanos, buscando el rostro de Dios para hacer algo, para que Dios lo guíe. ¿Qué es lo que él puede hacer para cambiar la situación de Jerusalén? Amén.
porque, hermanos, es muy fácil escuchar que otra gente tiene problemas, ¿verdad? O otras familias tienen problemas, pero yo estoy bien. Nehemías estaba bien. Ahora, ¿qué es lo que iba a hacer? Él quiso, hermanos, hacer algo, que su pueblo no siguiera igual. Entonces, lo primero que él hace, dice que él se sienta y llora. Hermanos, si algo no nos duele, no vamos a ser movidos a hacer nada. Nos sentamos a llorar. ¿Por qué? Porque reconocemos que hay una situación en la cual necesitamos que Dios intervenga. Hay que lamentarse, hermanos, que no nos, ¿cómo decir? Ver la necesidad ajena y que no sintamos nada. Y ahora estamos hablando de familia, ¿sí? Nehemías, aunque estaba lejos, él seguía siendo un judío. Y los que estaban en Jerusalén era su familia. Estaban lejos, pero él no se agradaba de que su familia estuviera en esa situación. Él estaba bien vestido, él estaba en un palacio, él estaba comiendo bien, estaría ganando bien, pero su familia no. Su familia estaba en problemas. ¿Qué familia, hermanos, podemos tener nosotros que necesita de nosotros? Que necesita de oración, que necesita de ruego, que necesita de que nos aflija la situación que están viviendo, entristecernos por ellos, por nuestra familia y llorar delante de Dios. Dice que en el versículo 4, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Las emociones, hermanos, fue lo primero que fluyó. Dice, e hice duelo por algunos días, mantuvo su tristeza. Duelo es luto, hermanos. Él hizo como si se hubiera muerto alguien. ¿Cómo lo manifestaban las personas de esta cultura, hermanos? Dice que se vestían con ropas de saco, ropas ásperas, se hincaban a orar y se echaban tierra en la cabeza, buscaban a Dios de esa manera. Esa era la manera de manifestar su luto, su dolor, su tristeza. Y después de esto, hermanos, de que se sentó a llorar, cuando dice que se sentó, es que se detuvo toda actividad que él podía hacer. Se sentó, se detuvo, lloró, hizo duelo por algunos días y luego dice, ayunó y oró. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En este versículo, hermanos, hay, no sé si decir secretos, porque pues no está, es público, ¿verdad? Aquí, pero claves podríamos decir de qué es lo que debemos hacer, hermanos, cuando una persona, y en este caso que vamos a interceder por familiares, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues considerar la situación, hermanos, que ellos tienen, llorar, se vale, llora, se vale que lloremos, dolernos por ellos, pero luego también nos dice ayunar por ellos, ¿verdad? Y yo creo que esto es de lo que más nos cuesta a veces, ayunar por ellos y orar delante de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos, para buscar el rostro de Dios? Que venga un cambio, que venga un cambio en nuestra familia, que venga un cambio a esa situación, que venga un cambio, humillarnos, hermanos. Esto se encierra en una sola palabra, humillarnos delante de Dios. Segunda Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Nehemías, hermanos, está siguiendo lo que él sabe que deben de hacer cuando hay una situación como esta, porque él mismo, cuando está orando, está citándole las escrituras a Dios y le está diciendo, Señor, tú dijiste por medio de Moisés esto. Le dice en el versículo 8, léalo conmigo, dice, Dios mismo le dice Nehemías le dice a Dios, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y os dispersare por los pueblos. Mire, hermano, aquí me detengo. ¿Qué sucede
cuando el pueblo de Dios peca. Dios dice, los voy a dispersar por los pueblos, van a ser llevados cautivos a otras naciones, que es lo que les había sucedido a ellos. Ellos fueron llevados cautivos por 70 años a Babilonia, y después de esos 70 años estaban regresando, pero ahora pasaron 100 años y Jerusalén todavía seguía en ruinas. ¿Se puede imaginar eso? 100 años y el muro todavía seguía derribado. Y la gente cada vez que lo pasaba y lo veía, ¿qué pensaba? Esto es de cuando nos conquistaron. Hermanos, ¿qué siente usted cuando toda su casa está tirada? Está sucia, tumbado aquí, tumbado allá, rota una ventana, la puerta tumbada. ¿Qué siente? Hermano, ¿cómo estaba ese pueblo? El problema, hermano, es que no hacían nada para levantarse a cambiar la situación. Más de 100 años y ese muro seguía derribado, expuestos a cualquier cosa, pero necesitamos, hermanos, entender que hay cosas que no se van a mover, que no van a cambiar si alguien no se levanta a buscar a Dios y decirle, necesitamos hacer algo. Amén. Toda obra, hermanos, necesita de alguien que dé dirección, que dé guianza y diga, ¿sabe qué? Esta es nuestra realidad. Hermanos, no podemos negar nuestras necesidades, no podemos negar nuestra realidad. Cuando Nehemías preguntó por Jerusalén, no le dijeron, todo está bien, tú no te preocupes. No, le dijeron exactamente cómo estaba la ciudad. A veces, hermanos, queremos cubrir y vivir de apariencias y decir todo está bien, hermano, pero mientras digas todo está bien, nada va a cambiar. Necesitamos reconocer, a ver, en qué parte hay que hacer cambios. Imagínense que su casa está que necesita mucha mano de albañil, por decir así, ¿no? Y luego viene un albañil y le dice, señora, ¿se le ofrece algo? No necesito nada, todo está bien. No, sí necesito. A lo mejor no tengo para pagar, que es muy diferente, ¿verdad? Pero de que la casa necesita, la casa necesita. Así estaba Jerusalén. Necesitaban reconstruir, pero no tenían los medios para hacerlo. No tenían dinero para hacer el trabajo. Eso lo vamos a ver después, que Nehemías cuando va a reconstruir el templo va con todo y dinero, hermanos, porque Dios lo bendijo tanto que le proveyó también los medios y los recursos para hacerlo. Amén. Esta historia, hermanos, la podemos ver en muchas formas porque la conocemos, pero ahorita yo quiero ir tocando puntos necesarios, hermanos, para reconstruir, para levantar de nuevo una casa, una familia, una ciudad, una iglesia. Todo, hermanos, se puede reconstruir, pero hay principios que hay que seguir. La Escritura dice, hermanos, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos que sea Dios, hermanos, edificando la obra, ¿no? Edificando a través de nosotros. Entonces, la palabra que Él está diciendo a Dios dice, versículo 9, retomando, pero si os volviereis y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué significaba esto? Dios les dice, si ustedes pecan contra mí, los voy a dispersar entre las naciones. Era una nación grande, fuerte y poderosa, y terminó mermada. Unos cuantos se quedaron nada más en Jerusalén y la mayoría fue llevada esclava a otras tierras, hermanos. Pero el Señor les dice, pero si se vuelven a mí, si se arrepienten, si reconocen que hicieron mal, si confiesan su pecado, ¿no? Entonces dice, yo voy a hacer que regresen a su tierra, porque es suya, yo se las di, lo saqué
porque fueron indignos de estar ahí, pero yo los puedo hacer volver. Aquí el detalle, hermanos, es que el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Uno puede plantar y el otro regar, como dice, pero el crecimiento lo da Dios. Dios, hermanos, es el que hará volver, dice, a los que se fueron, que fueron llevados cautivos, Dios los hará volver. Y eso solamente es con su poder y con su fuerza, como lo vemos nosotros, que Dios tuvo que ponerle límite al imperio de Babilonia para hacer regresar a su pueblo. Babilonia terminó, empieza otro imperio y el siguiente imperio es el que permite que Israel regrese a su tierra y que empiecen a reconstruir y a levantar sus casas. Dice en el versículo 5, entonces cuando él está orando, dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. La oración, hermanos, va dirigida al Señor, reconociendo, hermanos, su grandeza, sus atributos, que Él es Dios de los cielos, Él es fuerte, Él es grande, Él es temible, pero también dice, guarda el pacto. Es un Dios que es de palabra, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. De esta manera le pide la atención a Dios y le dice, esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Cómo es la intercesión, hermanos? Cuando estamos orando, intercediendo para que una situación cambie, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar insistentemente sobre un asunto. Y él oró de esta manera, dice, de día y de noche, buscando el rostro de Dios, quebrantándose, hasta que convirtió este quebrantamiento en una oración de confesión. Fíjese, es una oración, hermanos, una oración de confesión en donde reconoce que Dios es justo, hermanos. Lo que estamos pasando, nosotros dimos lugar a que nos pasara. Nosotros somos los que pecamos. Así que, Señor, ahora nosotros necesitamos volvernos a ti. Necesitamos, Señor, tu misericordia, Señor, y empieza a pedir la atención de Dios. Esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti noche y día por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Hermanos, para que Dios intervenga, necesitamos reconocer nuestro mal proceder o el proceder equivocado que haya cometido esa otra persona y pedirle misericordia. Sí, pedir misericordia por ese hijo, esa hija, ese pariente, esa persona, Señor, pero nunca, hermano, solamente pedir, Señor, bendícelo, Señor, ayúdalo, Señor, sálvalo, Señor, rescátalo. Sí, Dios puede hacerlo, pero lo primero es, dice, que confieses el pecado. El pecado se tiene que confesar, porque cuando se confiesa, hermano, se le quita el poder al enemigo. Amén. Sobre esa situación. Amén. Y buscamos la misericordia de Dios. No nos podemos acercar, hermanos, a Dios sin haber reconocido nuestra parte de culpa. Amén. Toda relación necesita, hermanos, para restaurarse, necesitan reconocer su parte de culpa. Amén. En los divorcios, en las separaciones que hay, hermanos, a veces no quieren reconocer su culpa, su parte, y le echan la culpa solo al otro, ¿no? En vez de reconocer lo que uno hizo. Los dos pecamos, los dos fallamos, entonces hay que pedirnos perdón los dos en este caso, ¿no? Y aquí él estaba confesando el pecado por Israel, por generaciones pasadas, hermanos, que habían cometido. Esta oración se parece a la oración que hace Daniel también, para que venga los 70, para que termine ese periodo de los 70 años y venga ya la restauración de Israel, el regreso a la tierra de Israel. Pero ahora estamos hablando de 100 años después de esa otra oración de Daniel. ¿Sí? Estamos hablando que cuando Dios va a hacer algo,
levanta alguien, levanta una voz, hermanos, levanta un intercesor, levanta alguien, hermanos, que ora y confiesa, y esto, hermanos, pone fin a ese periodo. Eso lo podemos hacer, hermanos, en nuestra casa, en nuestra familia. Hay pecados, hermanos, a veces generacionales, que se siguen repitiendo en nosotros y no terminan, pero necesitamos ser un Nehemías de nuestra casa, un Daniel de nuestra casa, que clame, que ore, que ese tiempo termine, que vengan cambios a nuestra familia, que vengan cambios a esta situación. Él confiesa, mire, sus pecados entonces y dice: hemos cometido contra ti. Él, hermanos, va a llevar el pecado juntamente con los pecados pasados que otra gente, otras generaciones también habían cometido, y por eso habían sido llevados cautivos. Y él dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y luego, hermanos, no es: Señor, pecamos poquito. No. Él dice: en extremo. En extremo. En extremo hemos pecado. No minimice las faltas. No minimice las faltas. Al contrario, hermano. Porque aquí el que está ofendido es Dios. Y si nosotros minimizamos las faltas del ofensor, entonces ofendemos a Dios. Es en extremo hemos pecado. Hemos pecado, nos hemos corrompido, hemos mentido, hemos hecho injustamente, te hemos ofendido a ti, Señor, en todas las formas posibles. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Qué importante, hermanos, es una confesión genuina, sincera, delante de Dios. Dios escucha la oración, hermanos. Dios escucha una oración genuina, que se humilla delante de Dios, hermanos, que reconoce, que se duele por lo que está pasando, pero que no pensamos mal de Dios, de que Dios ha sido demasiado duro, demasiado severo con nosotros. A veces decimos: pues qué mal hice para que me venga esto. Pues ¿qué habremos hecho, Señor? Más bien revélanos, Señor, qué hemos hecho, qué hemos hecho precisamente para que estas cosas nos alcancen. Pero Dios no es injusto, hermano. Lo que nos suceda tiene una razón. Hay que investigar qué es lo que se ha hecho. Y si no sabemos qué se hizo, pues se confiesa, aunque no sabemos: Señor, yo no sé qué habremos hecho, pero algo hicimos, Señor, por favor, perdónanos. Pecados ocultos. Y si tú quieres, Señor, descubre, saca a la luz lo que esté escondido para que pueda ser quitado, para que podamos hacer cambios, los cambios que se necesitan. Porque hay veces, hermanos, usted sabe que el pecado se esconde. El pecado se esconde, el pecado no, la gente no lo anda divulgando, a veces solo que sea muy obvio, o que sea gente muy que no le interesa que se sepa lo que hacen mal, pero el pecado se esconde. Y es Dios el que lo saca a la luz, hermanos, por medio precisamente, como aquí, del exilio. Dice: bueno, ¿qué hicimos que nos merecemos el exilio? Pues no, nada más que adoraban a otros dioses, fornicaban, adulteraban, robaban, ofrecían sacrificios como yo no les mandé, y todo, hermano, empezaba a salir. Dios es justo, mis hermanos. No minimicemos el pecado. Y el pecado, hermano, debe de salir, debe de confesarse, no se debe de esconder. No le hace que ya haya pasado mucho tiempo, hermanos. Cuando uno se convierte al Señor, hermano, Dios nos manda a veces arreglar cuentas con gente que en el pasado le quedamos debiendo dinero, le hicimos alguna cosa, hermano, y Dios quiere que arreglemos situaciones del pasado, hermano, para que podamos extendernos a lo nuevo sin estorbo. Amén. No que sigamos repitiendo costumbres del mundo ahora acá en la nueva vida en Cristo. Amén.
No se oyó amén, hermano. Amén. Nadie practica lo viejo ahora, ¿verdad? Nadie. Amén. Muy bien. Amén. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos. Miren cómo él va a confesar todas las cosas. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste. Ok, ya confesó. ¿Y ahora qué va a hacer? Pedir misericordia. Perdón, misericordia. ¿Sí? Lo que Dios dijo. Recordarle a Dios mismo. Tú dijiste, Señor, que si pecamos y sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, si nosotros nos arrepentimos de eso que hicimos, nos vas a restaurar. ¿Sí? Y Él se lo está diciendo exactamente. Eso viene en Deuteronomio 30, lo que Nehemías le está recordando. Viene escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Y le dice, ellos son tus siervos. Mire, hermano, qué importante. Ellos son tus siervos. Ellos son tus hijos. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. Está reconciliando. ¿Sí? Intercediendo, reconciliando. Ellos son tus siervos. Son tu pueblo. ¿Sí? No nos puedes dejar, Señor. No nos puedes abandonar. No te puedes olvidar de nosotros. Hay un pacto que tú hiciste con Abraham, con Isaac, con Jacob, Señor. Y empieza a decirle, ellos son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Hermano, recuérdele al Señor. Amén. Las promesas sobre la persona que usted va a interceder, que está intercediendo. Dígale, Señor, mira, ¿te acuerdas cuando mi hijo, mi hija te servían en esto, en aquello y lo otro? Recuérdele, dígale. Y clame al Señor, pídale, reconcílielos con Dios, hable con Dios acerca de esa persona. Dice, te ruego, Jehová, esté atento a tu oído, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, de quienes desean reverenciar tu nombre. Mire, hermano, qué importante esto, que queremos reverenciarte, queremos honrarte, queremos agradarte. Queremos hacer lo que a ti te gusta, Señor. Queremos estar en comunión contigo. Esto, hermano, qué importante decirle al Señor, Señor, ayúdanos, porque queremos ser ese pueblo agradable a ti. Y enseguida, mire, le dice, y ahora, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Dice, porque yo servía de copero al rey. Él está orando, está intercediendo, pero también, hermano, está haciendo planes que si Dios le permite, Él sea el instrumento para ir a Jerusalén a trabajar en la reconstrucción del muro. O sea, no solo está orando, no solo está intercediendo, sino que se está disponiendo para ser usado por Dios en la reconstrucción del muro. Y dice, ¿sabe qué? Yo estoy cerca del rey. Y él podría decir, yo estoy cerca del rey, yo le voy a decir al rey que me permita ir. Pero antes de hablar con el rey, él está diciéndole a Dios, dame gracia delante del rey, para que sea Dios el que mueva la voluntad o la, pues sí, la voluntad de Artajerjes y le dé permiso para hacer esta obra. Él ya tenía planes, pero qué importante, hermanos, es que cada paso que damos, pedirle a Dios que nos abra puertas, que Él sea el que mueva voluntades. Cuando, ya lo veremos en el capítulo siguiente, cuando Nehemías ya se presenta delante del rey Artajerjes, el mismo rey Artajerjes es el que abre la conversación y le dice a Nehemías, ¿qué es lo que me pides acerca de esto? Entonces ya está dispuesto todo para que Nehemías presente su petición y reciba una respuesta positiva. Hermanos, si lo hacemos en oración, Dios va a moverlo todo, pero tenemos que ser genuinos, tenemos que ser sinceros.
sinceros, hermanos. Tenemos que arrepentirnos de verdad. Tiene que dolernos el pecado. No debemos ocultarlo. No debemos, hermanos, vivir de apariencias. Porque mientras nosotros podamos esconder algo, hermanos, Dios no puede hacer nada. Y a veces por eso Dios tiene que permitir que algo ya no se pueda esconder. Para que digamos, Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, veamos en nuestras familias quién necesita ser levantado. Amén. ¿Quién necesita, hermanos? Reconstrucción. Amén. Y aquí están los pasos a seguir. Número 1, reconoce la necesidad de la persona. Reconócela. También reconoce las áreas de pecado que se han cometido y confiéselas. Hermanos, si usted conoce los pecados, dígale al Señor: mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá, mi esposo hizo esto, esto y esto. Dígaselo así, tal, del color que es. Dígaselo al Señor. Y dígale: y merecemos, Señor, que tú nos corrijas, merecemos que tú nos... Pero, Señor, apelamos a tu misericordia. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, el Señor restaura, el Señor levanta. Y lo puede hacer en una casa, lo puede hacer en una iglesia, lo puede hacer en una nación, como es la nación de Israel. Imagínense, esta confesión es para que sea restaurada, no una familia nada más, sino ya toda una nación. Una nación, hermanos, fue restaurada por esta oración. Un hombre se levantó y Dios, dice la Escritura en el libro de Ezequiel, dice que Dios busca un hombre que se ponga en la brecha y que haga oración, hermanos, que se duela por aquella nación o por aquella familia o por aquella persona, que interceda. Y entonces Dios escucha, hermanos, y Dios se mueve. Amén. Y si usted ya lo está haciendo, sígalo haciendo, pero mire, siga la línea del Señor. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es mi parte? Porque Nehemías está diciendo ahora, después de que él ya confesó el pecado, ahora está pidiendo: concédeme buen éxito. ¿Sí? Dame éxito porque pienso hablar con el rey. Y hablar con el rey no era cualquier cosa, ¿verdad? No le hace que él estuviera cerca, pero no cualquiera le podía dirigir la palabra al rey. Sino es porque el rey le preguntó y le dice: ¿por qué está triste tu rostro? Entonces, fíjese qué casualidad que el rey pudo notar la tristeza en su trabajador y no ignoró la tristeza que miró, sino que le preguntó: ¿por qué estás triste? Y ahí, hermanos, se da la conversación para que el rey le dé permiso a Nehemías de hacer la obra. Y no nada más permiso, sino que le franquea el paso y le da todos los recursos. Amén. Amén. Eso lo vamos a ver ya en próximo capítulo, porque pienso, hermanos, seguir escudriñando este capítulo, este libro, y que aprendamos de él, porque necesitamos reconstruir. Amén. La familia, hermanos, es amada por Dios. Vamos a reconstruir. ¿Qué hay en tu familia que necesita reconstruirse? Amén. Para Dios no hay nada imposible, hermanos, solamente necesita voluntades dispuestas, gente orando, gente en la brecha, intercediendo, aprendiendo lo que le agrada a Dios, cómo pedírselo a Dios, y entonces, hermanos, Él se mueve. Amén. Amén. ¿Por qué seguir más tiempo soportando una situación difícil, hermanos? Son 100 años ya, en el caso del muro que estaba derribado. ¿Cuánto tiempo, por decir así, hermanos, hayas soportado tú algo que te desagrada? ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a soportarlo? Hay que levantarse. Amén. Como hizo Nehemías: siéntate, llora, haz duelo, ayuna, ora, confiesa el pecado, recuérdale al Señor la misericordia que Él ha dicho que va a tener si confesamos el pecado.
dice la Escritura que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos, Él es fiel. Dios tendrá misericordia. Dice que Él es fiel y misericordioso para perdonarnos de todo pecado. El pecado, hermano, es lo que nos aleja de Dios, y mientras no lo confesemos bien, allí va a estar. Hermano, ni siquiera la persona que practicó el pecado es la que hace la confesión, puede ser otra persona que conoce la situación. Amén. Pero el detalle es hablarlo, decirlo, y entonces, hermano, Dios se mueve. Yo creo, hermanos, que Dios restaura y Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros, amén, como iglesia, como familia. Amén. Tenemos que encontrar en nosotros las áreas para reconstruir. ¿Qué áreas esta iglesia tiene para reconstruir, hermanos? Y no estoy hablando de las paredes. ¿Qué necesitamos trabajar, hermanos? Y antes de reconstruir, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. El detalle es que queremos a veces arreglar la iglesia, en el caso yo hablando de la iglesia, haciendo buenos programas. ¿Saben que vamos a tener estrategias de evangelismo, estrategias de esto, del otro, de aquello, y luego las emprendemos y no funciona nada? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Es que el líder no sabe hacer las cosas. Es que, hermanos, queremos tapar hoyos sin arreglar verdaderamente el problema. Nehemías entendió que la reconstrucción del muro iniciaba en las rodillas. Amén. Amén. La reconstrucción del muro, la reconstrucción de una familia, la reconstrucción de una iglesia, hermanos. Dios la levanta, claro que sí, pero hay principios. Inicia en las rodillas, inicia buscando a Dios, confesando el pecado, pidiendo misericordia. Y enseguida, ahora sí, Señor, ponemos en tus manos esto que vamos a hacer. Por favor, concédenos éxito. Que este ministerio, Señor, prospere, que este evangelismo prospere, que esta acción social prospere. Amén. Pero el problema, hermanos, es que nos desligamos de Dios muchas veces y solamente seguimos programas. Y los programas no atraen la presencia de Dios, hermanos. Los programas no atraen. Le agradarán allá a los que checan números, pero los programas no le agradan a Dios. Las organizaciones no se deben esforzar tanto, hermanos, en cumplir un programa como buscar la presencia de Dios. Comisiones y organizaciones, hermanos, no es solo cumplir un programa, es buscar la presencia de Dios. Amén. Hermano, uno de los riesgos grandes que tiene la iglesia metodista es precisamente ese, caer en el círculo vicioso de hacer programas y solo buscar la manera de cumplir un programa, pero ya sin comunión con Dios, hermanos. Cumplí el programa, punto. Estudiamos tal libro, punto. Hicimos tal actividad, punto. Es un programa. Necesitamos, hermanos, buscar el Espíritu de Dios que nos vivifique, que cuando la gente venga, hermanos, salga llena, rebosando su copa, hermanos. Comió, se sació, bebió, hubo comunión, hubo armonía entre los hermanos, como dice la Escritura, se regocijaron juntos. El mover de Dios estuvo ahí. Organizaciones de varones, de mujeres, de jóvenes, matrimonios. A veces nos conformamos solo con tener la reunión. Y en el culto también a veces nos conformamos solo con tener el culto y seguir un orden del culto y nada más. No hay sanidad, no hay liberación, no hay bautismo en el Espíritu Santo, no hay profecía, no hay ciencia. Necesitamos reconstrucción, hermanos. Amén. Amén. Necesitamos reconstrucción. Tu casa, mi casa, la iglesia necesita reconstrucción. Los avivamientos, hermanos, han venido cuando se levantan Nehemías a reconstruir. Amén. Los avivamientos, necesitamos un avivamiento. Amén. Amén. No estamos descartados, solamente
estamos en pausa. Necesitamos activarnos. Amén. Necesitamos activarnos en lo espiritual como iglesia, en el fervor espiritual. Hermanos, es muy fácil apagarse espiritualmente. Necesitamos reencender el fuego, la llama espiritual. No es solo hay una necesidad, voy a ir a hacer algo. No, ya buscaste a Dios, Dios te está guiando, Dios te está dirigiendo para que lo hagas. O no, eso no lo podemos hacer porque no viene en el programa, pero es Dios el que te está diciendo, levántate y hazlo. Amén. Necesitamos vivificarnos, hermanos, la vida de Dios en nosotros. Amén. Póngase de pie, nos vamos a orar. Ore a Dios. Aquí hay un libro, hermanos, en el que Dios nos va a estar hablando, nos va a estar guiando, nos va a estar dirigiendo. Gracias. El Señor sabe que hay una necesidad, pero Él necesita un hombre, necesita una mujer, necesita un Nehemías, necesita alguien interesado por el pueblo de Dios, necesita alguien interesado por la familia, para levantarse, para sentarse, para llorar, para orar, para buscar con dolor del corazón por las situaciones que se están viviendo. Sí, Padre, ayúdanos, Señor. Una persona genuina, sincera, que va a reconocer el pecado, lo oculto del corazón, lo va a confesar, va a quitar el estorbo. Gracias, Señor. Gracias. Y cuando tengamos la atención de Dios, como Nehemías le decía, escucha la oración de tu siervo, escucha la oración de tu siervo. Cuando tengamos la atención de Dios, Dios se encargará de abrirnos puertas, de dirigir la obra. Y yo creo que esta obra está siendo dirigida por Dios. Amén. Y tu familia estará siendo dirigida por Dios también. Amén, amén. Porque el Espíritu de Dios es el que quiere trabajar en nosotros, Gracias, Padre. en su iglesia, en nuestras familias. Amén. Porque al final de cuentas, la iglesia se conforma por Sí, familias. Padre. Gracias. Señor, Espíritu Santo, estamos en tus manos. Padre, yo solo tomo las escrituras, las leo delante de tu pueblo, Gracias, las meditamos un poco, Señor. Yo no quiero agregar más de lo que no esté aquí, Señor, escrito, y que tú nos das dirección y guianza. Señor, ayúdanos a ver la necesidad que hay alrededor nuestro, en nuestra propia iglesia, en nuestra propia familia. Sí, Padre. Señor, que veamos y que seamos movidos por ti, Señor, para intervenir primeramente en la oración y enseguida en la acción. Sí, Porque sí. Nehemías estuvo dispuesto a ser movido a la acción, Señor. Te ruego, Dios, que nos guíes, que nos permitas escudriñar este libro, Señor, con un espíritu entendido, mi Dios. Porque a la par de que estudiamos la palabra, también se van a empezar a reedificar, Señor, familias, a restaurarse áreas de nuestra vida, Señor, de nuestra iglesia, que necesitan ser reedificadas, que necesitan ser trabajadas. Señor, gracias por tanto amor y por tanta misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que si hay algo oculto en el corazón nuestro, oculto, Señor, que estorba para que la gracia fluya, mi Dios, eso tiene que ser descubierto. Señor, si la persona oculta, entonces de alguna manera, Señor, te rogamos que salga a la luz lo que está oculto, mi Dios, para que venga de tu presencia tiempo de refrigerio. Tu palabra dice: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero tiene que haber un arrepentimiento y una conversión. Y no podemos arrepentirnos si escondemos, si tapamos, ocultamos. Necesitamos abrir los labios, reconociendo en el corazón que contra Dios hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de Él. Señor, te rogamos por nuestras familias, por aquellos, Señor, que desean reverenciar tu nombre, Señor, así como nosotros, Padre. Queremos reverenciar tu nombre. Queremos que tú seas conocido, Señor, en la tierra, mi Dios.
Queremos que tu nombre sea exaltado en medio de los pueblos. Pero Señor, en tu casa tiene que haber libertad de adoración, de alabanza, libertad de culto, donde tú te muevas, donde tú hagas como tú quieras hacer, Señor amado, que nada estorbe, mi Dios, nuestra comunión íntima contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que limpies, que sanes los corazones, confesamos nuestros pecados, Padre, amén. los pecados de Amén. nuestra familia, Señor. Sí, Padre, hemos Confesamos pecado nuestros contra ti, pecados Padre. y los pecados de la iglesia. Confesamos Sí, nuestros Señor. pecados y los pecados de nuestras Amén. autoridades, Señor, Amén. porque pecamos en todos los niveles, Señor, mi Dios. Sí, Padre. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, porque Nos contra ti arrepentimos, hemos Padre, pecado, en el nombre Señor, de y Jesús. quebrantamos tus leyes, Nos tus mandamientos, arrepentimos, tus Padre, en el estatutos, nombre de Señor, Jesús. mi Dios, y no hemos entendido, Señor, mi Dios, cuando tu espíritu se contrista, cuando dejas de moverte en medio de nosotros, Señor, mi Dios, a veces solo nos conformamos, Señor, y seguimos guardando apariencias. Señor, no queremos, Señor, caminar sin ti, no queremos avanzar sin ti, Señor, queremos caminar contigo, Señor, queremos, Señor, mi Dios, Aleluya. manifestar tu reino, Gracias. Señor, manifestar, Señor, tu presencia aquí en la tierra, Señor. Úsanos para la gloria de tu nombre, Señor. Úsanos para llevar tu nombre a nuestras familias. Amén, Úsanos, amén. Señor, para llevar tu nombre, Señor, a Gracias. nuestros vecinos, alrededor, Señor, de esta ciudad, mi Dios, y hasta donde tú nos permitas alcanzar, Señor, porque hay una muralla, hay un muro que levantarse a reconstruir, Señor, pero no empieza la reconstrucción si no hay oración primero, si no hay confesión primero, si no hay búsqueda de tu rostro primero, Señor. Atráenos, Señor, a buscarte más y más, Señor, para que vengan de tu presencia a esta iglesia y a nuestras familias y a tu iglesia metodista, Señor, tiempos de refrigerio, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, con acción de gracias, porque sabemos que tú nos guiarás a puerto seguro. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Y amén.